A sus 79 años, Linda Lee Cadwell finalmente rompió su silencio, revelando lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo sobre Bruce Lee. Durante décadas, el mundo lo conoció como una leyenda de las artes marciales, un hombre cuya velocidad, filosofía y presencia transformaron Hollywood y el cine mundial. Pero tras la fama se escondía otra historia. Una historia marcada por la lucha, los prejuicios y un misterio que nunca se ha resuelto del todo. Durante años, Linda ha defendido el legado de Bruce, rebatiendo rumores y especulaciones. Pero ahora dice algo diferente. Habla de las batallas que Bruce libró no solo en el ring o en la pantalla, sino contra un sistema que lo rechazaba por ser chino. Y luego está su muerte. ¿Fue realmente un accidente? ¿O hubo algo más? Las palabras de Linda sugieren una verdad largamente oculta que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre Bruce Lee. La mujer tras la leyenda. Durante años, Linda Lee ha sido la fuerza silenciosa detrás del legado de Bruce Lee, manteniendo viva su memoria mientras selecciona cuidadosamente qué revelar. Pero ahora, a los 79 años, finalmente se pronuncia de una manera que ha captado la atención de todos. Sus palabras son diferentes esta vez. No solo celebran la vida de Bruce, confirman algo que muchos habían sospechado desde siempre. Pero, ¿cómo comenzó exactamente su historia de amor? ¿Qué recuerdos ha atesorado pero nunca compartido? ¿Y cómo comenzó su historia de amor con el carismático ícono de las artes marciales? Linda Lee Cadwell conoció a Bruce Lee en 1963 cuando era solo una estudiante universitaria. Era un joven instructor de artes marciales lleno de energía e ideas que más tarde conmoverían al mundo. Su historia de amor parecía casi irreal. Ella era una mujer estadounidense blanca y él un hombre chino. Sin embargo, desafiaron las adversidades en una época en la que los matrimonios mixtos aún eran mal vistos. Pero a pesar de las dificultades, Linda apoyó a Bruce incondicionalmente. Ella lo vio ascender desde un humilde instructor en Seattle hasta convertirse en una superestrella mundial. Y entonces, justo cuando parecía que el mundo finalmente estaba listo para acogerlo, se fue. La muerte de Bruce Lee en 1973 fue un shock. Tenía solo 32 años y aparentemente estaba en la cima de su carrera. La causa oficial de su muerte fue edema cerebral, la inflamación del cerebro. Pero desde el principio, la explicación no convenció a nadie. ¿Cómo podía un hombre conocido por su perfección física desplomarse y morir repentinamente? Con el paso de los años, comenzaron a circular diversas teorías. Algunos creían que había sido envenenado. Otros afirmaban que había sido blanco de personas que no querían que triunfara. Y luego estaba la creencia de que su muerte no había sido casual en absoluto, que Bruce se había ganado enemigos y que estos habían encontrado la manera de silenciarlo. Durante décadas, Linda desestimó estos rumores. Se aferró a los informes médicos e insistió en que la muerte de Bruce fue un trágico accidente. Pero ahora, a los 79 años, su tono ha cambiado. Linda Lee finalmente ha hablado y sus palabras insinúan algo más profundo, algo que nunca antes había admitido. Y eso no es todo. Linda también reveló otra dolorosa verdad. Tenía miedo por su hijo Brandon Lee. Temía que lo que le hubiera pasado a Bruce le ocurriera a él también. Y trágicamente así fue. Cuando pierdes a un hijo, nunca esperas por supuesto que tu hijo fallezca antes que tú. En 1993. Exactamente. 20 años después de la muerte de Bruce, Brandon murió en un extraño accidente durante el rodaje de El Cuervo. Una pistola de utilería, que supuestamente disparaba balas de fogueo, hirió a un niño de verdad. Al igual que su padre, Brandon murió joven, dejando más preguntas que respuestas. Las similitudes entre sus muertes solo avivaron las sospechas. ¿Fue simplemente mala suerte o había algo más oscuro en juego? Linda nunca había hablado mucho de estos temores.
En cambio, se mantuvo firme protegiendo el nombre de Bruce y resguardando la memoria de Brandon de las especulaciones desmedidas. Pero ahora por fin se está sincerando. Sus últimas palabras no solo rememoran el legado de Bruce, sino que insinúan una verdad que ha permanecido oculta durante décadas. Ahora se hace evidente que Bruce Lee no era solo un luchador ni una estrella de cine, sino un hombre envuelto en un misterio mucho mayor. El mundo privado de Bruce Lee y los prejuicios a los que se enfrentó. Detrás de los flashes de las cámaras, las escenas de lucha y su imponente presencia, Bruce Lee era en esencia un hombre como cualquier otro. Tenía rutinas luchas y momentos de duda, pero también poseía algo que lo distinguía, una determinación inquebrantable por demostrar su valía en un mundo que constantemente le decía que no pertenecía a él. Linda Lee Cadwell recuerda los momentos de intimidad que el público nunca llegó a presenciar. Bruce era disciplinado en todo lo que hacía. Comenzaba sus mañanas temprano con estiramientos y meditación antes de sumergirse en un entrenamiento intenso. Se obsesionaba con detalles como su dieta, sus movimientos e incluso su respiración. Creía que el cuerpo era un arma que debía afilarse a diario. Pero más allá de ser un artista marcial, también era un esposo y padre cariñoso. Solía alzar a Brandon, darle vueltas por la sala y contarle historias de guerreros y leyendas. Para Bruce, la familia era sagrada. Pero si bien Bruce encontraba paz en su hogar, el mundo exterior distaba mucho de ser amable. Ser chino en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970 significaba enfrentarse a prejuicios constantes. A pesar de su innegable talento, Bruce tuvo dificultades para conseguir papeles importantes en Hollywood. Directores y productores lo descartaban diciéndole que no encajaba con el perfil del público estadounidense. Cuando audicionó para el papel principal en Kung Fu, una serie que él mismo había ayudado a inspirar, le dijeron que no podía ser la estrella. Mi apellido es Lee Bruce Lee. Nací en San Francisco en 1940. Tengo 24 años. El papel se lo dieron a otro actor, David Carradine. La excusa fue que un protagonista chino simplemente no atraería al público. Esto enfureció a Bruce porque sabía que era mejor que los actores que estaban eligiendo. Sabía que podía dar más de sí. Pero en una industria controlada por personas que lo veían como un extraño, su talento no era suficiente. En lugar de rendirse, Bruce canalizó su frustración en acción. Escribió sus propios guiones, entrenó a celebridades en artes marciales y se esforzó más que nunca para demostrar su valía. Linda lo apoyó en todo momento. Vio el dolor que él cargaba. Esa frustración de ser lo suficientemente bueno pero nunca recibir una oportunidad. Ella lo observaba trabajar hasta el agotamiento negándose a bajar el ritmo. Pero el ascenso a la fama de Bruce no solo sacudió Hollywood, sino que también puso nerviosa a la gente. No solo demostró que un hombre asiático podía ser una estrella principal, sino que también confirmó que era poderoso, carismático y respetado en todo el mundo. A algunos no les gustó. Bruce habló abiertamente sobre la discriminación en la industria. Quería un cambio no solo para sí mismo, sino también para quienes lo siguieran. No solo enseñaba artes marciales, enseñaba autoestima, fortaleza y resistencia contra un sistema que pretendía mantener a la gente en su lugar. A medida que crecía su influencia, también crecía la resistencia en su contra. Como Linda comprendería más tarde, algunas fuerzas podrían no haber querido que el mensaje de Bruce se difundiera. Y estas fuerzas podrían haber influido en lo que sucedió después, pero ¿qué ocurría tras bambalinas? ¿Qué dificultades enfrentaba Bruce que el público nunca vio? Las dificultades que ocultaron al público. Hoy recordamos a Bruce Lee como una superestrella. Con su inseparable compañero parecía invencible ante el mundo. En el set rompía tablas como si fueran de papel y se movía tan rápido que las cámaras apenas podían seguirle el ritmo. Pero tras la leyenda se escondía un hombre que luchaba constantemente contra fuerzas empeñadas en hundirlo. Linda sabía lo difícil que era para Bruce. Incluso después de haberse hecho un nombre, el dinero escaseaba. Al principio de su carrera, le costaba mantener a su familia.
Hollywood no le ofrecía grandes sumas de dinero, ya que la mayoría de los papeles seguían siendo para otros actores, lo que le obligaba a subsistir dando clases de artes marciales. Entrenó a celebridades como Steve McQueen y James Coburn, pero ni siquiera así le alcanzaba. Algunos meses apenas les alcanzaba para pagar el alquiler. Luego llegaron las lesiones. El mundo veía a Bruce como un guerrero imparable, pero su cuerpo sufrió mucho. En 1970 sufrió una grave lesión de espalda durante un entrenamiento. Fue tan grave que los médicos le dijeron que tal vez nunca volvería a patear. Durante meses estuvo postrado en cama, incapaz de moverse sin dolor. Linda recuerda cómo lo destrozó. Ella vio cómo el hombre que había vivido para luchar ahora tenía que esforzarse solo para mantenerse en pie. Pero Bruce se negaba a aceptarlo. Pasaba horas leyendo y llenando sus cuadernos con ideas sobre artes marciales, filosofía y crecimiento personal. Transformó su debilidad en fortaleza. Pero incluso mientras Bruce luchaba por recuperarse, Hollywood le mantenía las puertas cerradas. Los estudios querían artes marciales, pero no a Bruce. Bruce había revolucionado la coreografía de acción, con su velocidad y estilo, y todo en él era electrizante. Sin embargo, los ejecutivos seguían afirmando que un hombre asiático no podía protagonizar una película. Querían un rostro conocido, es decir, un actor blanco que pudiera parecer un artista marcial. Fue una bofetada en la cara. Linda vio el desgaste que le estaba causando. Apenas dormía y se esforzaba cada día más. Seguía entrenando, escribiendo y llamando a todos sus contactos para que la industria lo reconociera. Y el estrés era insoportable. Perdió peso y se volvió inquieto y obsesivo. Y luego estaba algo más, algo de lo que Linda solo hablaría años después. Bruce no solo luchaba por un papel. Creía que luchaba contra personas poderosas que no querían que triunfara. Hablaba a menudo de enemigos influyentes. Le decía a Linda que había fuerzas que lo vigilaban, gente que no quería que revolucionara la industria. Al principio, ella pensó que simplemente estaba frustrado, pero con el paso de los años empezó a preguntarse si tenía razón. A pesar de todo, Bruce nunca se rindió. Siguió luchando hasta que finalmente le llegó su oportunidad. Hollywood lo llamó y le ofreció participar en Operación Dragón. No fue solo una victoria, fue una batalla ganada. Operación Dragón, la película que lo convertiría en un ícono mundial. Pero el éxito tuvo un precio. La presión, las noches en vela y las constantes batallas lo abrumaron. Justo cuando estaba en la cima del mundo, todo se derrumbó. Durante todos estos años, Linda supo la verdad sobre Bruce Lee. Pero a los 79, finalmente estaba lista para compartir lo que la gente había pensado durante mucho tiempo. Pero mientras Linda reflexiona sobre la vida de Bruce, emerge una imagen más compleja. ¿Qué impulsó a Bruce Lee a seguir adelante, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra? ¿Qué alimentó su pasión y determinación, la filosofía que lo motivó? Parte de lo que el mundo suele pasar por alto sobre Bruce Lee es su filosofía. Bruce Lee no era solo un luchador. Era una fuerza de la naturaleza, un hombre que creía que el movimiento tanto físico como mental era la clave para la supervivencia. Para él la vida era una batalla, y la única manera de ganar era dejarse llevar por ella. Tomemos como ejemplo esta cita: «Sé agua, amigo mío». Dije, vacía tu mente, sé informe sin forma como el agua. Ahora bien, si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si la pones en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede chocar. Sé agua, amigo mío. La gente la usa a la ligera, pero pocos comprenden su verdadero significado. Bruce no solo lo dijo, lo vivió. El agua se adapta. El agua siempre encuentra su camino. Cuando Hollywood le cerró las puertas, no las golpeó.
Creó su propio camino convirtiéndose en una estrella en Hong Kong. Cuando su cuerpo lo traicionó, transformó su dolor en sabiduría. Y cuando los enemigos acechaban en las sombras, se negó a temerles. Linda lo presenció de primera mano. Ella lo observaba mientras él entrenaba tanto su mente como su cuerpo, leyendo libros de filosofía, psicología y estrategia militar. Tenía una sed de conocimiento casi obsesiva y siempre estaba anotando ideas en sus cuadernos. Estas ideas iban más allá de las artes marciales. Para Bruce, la lucha era simplemente una metáfora de la vida. Si dominas tu mente, dominas cualquier cosa. Esta mentalidad lo moldeó todo, incluso su matrimonio. Bruce era intenso. Amaba con pasión, pero también exigía crecimiento no solo de sí mismo, sino de Linda y de todos los que lo rodeaban. No toleraba excusas. Si la vida te derribaba, te levantabas. Si una puerta se cerraba en tus narices, encontrabas otra forma de entrar. Él lo llamaba seguir adelante. Para Bruce, el pasado no importaba. Lo que importaba era el siguiente paso. Cuando se lesionó la espalda, los médicos le dijeron que tal vez nunca volvería a pelear. No lo aceptó. Leyó, escribió, redefinió su cuerpo y se curó a sí mismo con pura fuerza de voluntad. Linda recordaba cómo hablaba de ello, como si rendirse nunca hubiera sido una opción. Al diablo con lo que digan. Seguiré adelante. Pero esta implacable determinación no se limitaba a las artes marciales o al cine. Bruce tenía una visión más amplia. Quería cambiar la forma de pensar de la gente. Veía las artes marciales como un camino hacia el dominio personal. Las artes marciales no eran solo puñetazos y patadas, sino una forma de superar los límites. Creía en derribar barreras y crear algo nuevo. Y eso lo hacía peligroso. A la gente poderosa no le gustaban los que rompían con lo establecido. Los ejecutivos de Hollywood no solo estaban en contra de un protagonista asiático en las películas. Estaban en contra de él, de sus ideas, de su energía y de su negativa a seguir sus reglas. Vieron lo que estaba haciendo, cómo su filosofía estaba calando y cómo la gente lo escuchaba. Bruce Lee no solo hacía películas de acción, moldeaba mentes. Y moldear mentes era una gran amenaza. Linda siempre se preguntó si por eso las cosas se desarrollaron como se desarrollaron. Si Bruce se hubiera mantenido en silencio y hubiera sido simplemente otro artista marcial, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero Bruce Lee nunca estuvo destinado a guardar silencio. Y por eso incluso décadas después de su muerte, el misterio que lo rodea aún persiste. Pero ¿qué ocurría tras bambalinas en aquellos últimos días? Los recuerdos de Linda sobre los últimos momentos de Bruce revelarían una imagen compleja e inquietante. Lo que Linda recuerda de aquellos últimos días. Bruce Lee fue imparable hasta que dejó de serlo. En los días previos a su muerte, algo no cuadraba. Linda lo notó. Seguía entrenando y exigiéndose más de lo debido. Pero había momentos en que su energía cambiaba. Según ella, hablaba del futuro con una urgencia diferente, casi como si el tiempo se le escapara de las manos. También había otras cosas. Según se cuenta, notó llamadas telefónicas extrañas y conversaciones en voz baja que terminaban en cuanto ella entraba en la habitación. Bruce siempre había sido precavido con quien confiaba, pero en esas últimas semanas parecía más vigilante y más consciente de algo invisible. Y entonces, el 20 de julio de 1973, todo cambió. Bruce estaba en el apartamento de Betty Tingpe esa noche. Se había quejado de dolor de cabeza y había tomado un analgésico antes de echarse una siesta. Horas después, no despertó. Así sin más, el hombre más fuerte que ella había conocido se había ido. Pero como los médicos lo diagnosticaron como edema cerebral, una inflamación del cerebro. Dijeron que fue una mala reacción al medicamento, simplemente un desafortunado accidente. Pero esa explicación nunca convenció a nadie.
¿Cómo podía un joven en plena forma física que entrenaba su cuerpo como una máquina morir repentinamente así? Algunos afirmaban que se trataba de un golpe de calor, haciendo referencia al intenso verano de Hong Kong y al esfuerzo al que Bruce se había sometido. Otros susurraban sobre la maldición del dragón, una idea escalofriante, que sugería que Bruce había sido marcado por fuerzas que escapaban a su control. Pero había quienes creían en algo mucho más oscuro. Bruce tenía enemigos. Algunos ejecutivos de Hollywood querían deshacerse de él. Artistas marciales tradicionales que despreciaban su rechazo a sus estilos rígidos. También había figuras poderosas en Hong Kong a quienes no les gustaba la influencia que estaba adquiriendo. Algunos incluso afirmaron que las infames tríadas criminales chinas tuvieron algo que ver con su muerte. Pero Linda pasó décadas desestimando estas teorías. Insistió en que la muerte de Bruce fue simplemente un trágico accidente médico. En cambio, se centró en criar a sus hijos y en honrar su memoria lo mejor que pudo. Pero ahora, a los 79 años, estaba diciendo algo que nunca antes había dicho. En aquellos últimos días, Bruce sentía algo que lo inquietaba. Nunca se lo había dicho directamente, pero ella lo percibía en su mirada y en la tensión de sus hombros cuando creía que ella no lo veía. Durante años había reprimido sus sospechas, enterrándolas bajo el dolor y la responsabilidad. Pero el tiempo lo ha cambiado todo, y Linda cree que ha llegado el momento de decir la verdad. Lo que reveló sobre Bruce Lee lo cambiaría todo. Bruce Lee no era así. Durante décadas el mundo lo conoció como un ícono de las artes marciales, un luchador, una leyenda, un hombre cuya velocidad, fuerza y técnica parecían casi sobrenaturales. Pero ¿qué pasaría si esa imagen no reflejara toda la verdad? ¿Y si Bruce Lee fuera algo más? Linda Lee Cadwell, la mujer que lo conoció mejor que nadie, finalmente habla y lo que revela lo cambia todo. Bruce Lee no era solo un luchador. Sí entrenaba como un guerrero, llevando su cuerpo al límite de sus capacidades humanas, pero luchar nunca fue su objetivo final. Su verdadera pasión era la mente, la filosofía, el crecimiento personal y el potencial ilimitado del ser humano. Sus artes marciales eran solo una herramienta para expresar esa filosofía, una forma de mostrar al mundo que la adaptabilidad, la resiliencia y la libertad de movimiento eran las claves de la vida misma. Devoraba libros de filosofía, psicología y espiritualidad, extrayendo sabiduría tanto del pensamiento oriental como del occidental. Consideraba las artes marciales un reflejo de las luchas de la vida, enseñando a sus alumnos que las creencias rígidas los doblegarían, pero la adaptabilidad los haría imparables. Su mensaje era peligroso no para la gente común, sino para quienes ostentaban el poder. Porque Bruce Lee no era solo una estrella de Hollywood, era un revolucionario. Desafió el sistema y las reglas tácitas de raza y poder en el mundo del espectáculo. Hollywood no quería a un hombre asiático como protagonista. Lo querían como compañero gurú místico o villano desechable. Pero Bruce se negó. Rechazó todos los guiones que intentaban reducirlo a un estereotipo. Iba a ser el protagonista y lo haría a su manera. Cuando Hollywood le cerró las puertas, Bruce se volcó en Hong Kong, donde alcanzó una fama inimaginable. Sus películas fueron un éxito mundial y su presencia innegable. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Linda nunca había cuestionado públicamente la versión oficial sobre la muerte de su marido. Simplemente repetía lo que decía el médico, lo que se había dicho al mundo. Pero ahora, a los 79 años, admite que las dudas siempre la habían atormentado. Para ella, Bruce Lee no era alguien que simplemente muriera. ¿Cómo es posible que un hombre en plena forma física, sin antecedentes de enfermedades, se desplome sin más? ¿Cómo es posible que alguien con el conocimiento que Bruce tenía del cuerpo humano no reconociera las señales de peligro? ¿Y por qué había tantas versiones contradictorias? Algunos dicen que murió en casa.
Otros insisten en que fue en el hospital. Y luego estaba el apartamento de Betty Tingpe, el lugar donde encontraron su cuerpo. Esa parte nunca le había convencido del todo a Linda. En sus últimos días, Bruce reflejaba miedo en sus ojos. Había presentido que algo iba a suceder. Lo estaban siguiendo. Lo habían advertido. Linda no pretende tener todas las respuestas, pero reconoce lo que muchos han sospechado durante años. Puede que Bruce Lee no muriera en un accidente. Por primera vez, ella contempla la posibilidad de que su muerte no fuera natural. Señala a los enemigos que se había granjeado los ejecutivos de Hollywood que querían deshacerse de él, los tradicionalistas de las artes marciales, que lo veían como una amenaza, las poderosas figuras de Hong Kong que tenían ideas diferentes sobre cómo debía gestionarse la industria y, por supuesto, las tríadas. Ella creía que Bruce se había negado a seguir sus reglas. Le habían advertido, pero él ignoró las advertencias. Y de repente desapareció. Linda no mencionó nombres ni señaló a nadie, pero hizo algo que nunca antes había hecho: reconoció la posibilidad de que Bruce Lee fuera silenciado y que su muerte no fue lo que parecía. Y si eso es cierto, entonces la pregunta más importante sigue en pie. ¿Quién quería su muerte y por qué? El legado que dejó. Bruce Lee se ha ido, pero su presencia nunca se desvaneció. De hecho, su muerte lo convirtió en una figura legendaria. Se convirtió en algo más que un artista marcial o una estrella de cine. Se convirtió en un símbolo, un movimiento y una leyenda que se negaba a morir. Linda Lee Cadwell perdió a su esposo, pero sabía que no podía permitir que el mundo olvidara sus ideales. La filosofía de Bruce, su creencia en la autoexpresión, en romper barreras y desafiar los límites, debía perdurar. Por eso asumió la responsabilidad de preservar su legado. A través de la Fundación Bruce Lee, Linda trabajó incansablemente para asegurar que el mensaje de Bruce permaneciera intacto e inalterado. Recopiló sus escritos, sus notas y sus enseñanzas y las compartió con el mundo. Se aseguró de que su nombre no solo se asociara con patadas voladoras y películas de acción, sino también con su intelecto y sabiduría. Y sin embargo, mientras luchaba por mantener vivo el legado de Bruce, la tragedia volvió a golpear. Fue con su hijo, Brandon Lee. Su muerte en el set de El Cuervo se suponía que había sido un accidente, un trágico percance con una pistola de utilería. Pero las similitudes con el destino de su padre eran imposibles de ignorar. Otro joven lleno de promesas se enfrentó a una muerte repentina y misteriosa exactamente 20 años después de la muerte de su padre. La gente susurraba: ¿fue realmente una coincidencia? ¿O el hijo de Bruce había heredado no solo su talento sino también a sus enemigos? Linda nunca consideró públicamente las teorías, pero en privado no podía ignorar el peso de ellas. Primero Bruce, luego Brandon. Dos muertes que dejaron demasiadas preguntas sin respuesta. Aún así, ella se negó a que el dolor eclipsara la influencia de Bruce. Pasaron décadas, y sin embargo, las filosofías de Bruce continuaron dando forma al mundo. Los artistas marciales modernos aún estudian Jeet Kune Do, su revolucionario estilo de lucha que desafió las tradiciones rígidas. Los cineastas siguen inspirándose en su presencia cinematográfica, su narrativa y su visión. Los gurús del desarrollo personal aún lo citaban: «Sé como el agua, amigo mío», y sus palabras se convirtieron en mantras para el crecimiento personal y la resiliencia. Bruce Lee se había convertido en algo más que un hombre. Era una idea, y las ideas, por mucho que la gente las tema, no se pueden matar. Pero quizás ese era el verdadero problema. Porque incluso después de muerto, la influencia de Bruce Lee no había cesado. Había crecido. Se había extendido más allá de lo que nadie podría haber predicho. Y si hubo quienes alguna vez quisieron silenciarlo, ¿qué habrán pensado al darse cuenta de que solo lo habían hecho inmortal lo que Bruce hubiera querido? A sus 79 años,
Linda Lee Cadwell sabe que no estará aquí para siempre. Ha dedicado toda su vida a preservar la historia de Bruce y proteger su legado. Ahora, al reflexionar sobre todo ello, finalmente confirma lo que los fans sospechaban desde hace tiempo: Bruce libraba una batalla mucho más importante de lo que la gente creía. Admite que nunca se trató solo de artes marciales ni de películas. Bruce Lee desafiaba un sistema que se resistía al cambio. Creía en romper barreras, no solo en la lucha, sino también en el pensamiento. Veía el mundo de otra manera, y eso lo hacía poderoso. Pero ese poder atrae la atención equivocada. Linda no lo dirá abiertamente, pero el mensaje es claro: la influencia de Bruce le granjeó enemigos. Y aunque no da nombres, confirma lo que muchos han intuido durante años. Su muerte no fue tan simple como parecía. Pero si Bruce estuviera aquí, Linda cree que no querría que la gente se centrara en su muerte. Querría que se centraran en su mensaje, su filosofía y la idea de que los límites solo existen en la mente. Que la adaptabilidad es fortaleza. Que el verdadero poder reside en el autoconocimiento. Sé como el agua, decía siempre. Y aún después de todos estos años, Bruce Lee sigue presente en el mundo, transformándolo de maneras que nadie podría haber predicho. Aunque algunos alguna vez quisieron que desapareciera, fracasaron. Porque Bruce Lee sigue aquí. ¿Qué opinas de las declaraciones de Linda Lee? Comparte tus ideas en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.